Según la Organización Mundial de la Salud, en un año pierden la vida 1.600.000 por muerte violenta, por violencia. Vamos a ver este informe y dentro de un ratito les vamos a presentar los invitados de esta noche. Aparte de las muertes, millones de personas resultan heridas a consecuencia de la violencia y sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a esta en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. El viernes pasado se realizó en Río Tercero el primer encuentro regional de violencia. Hoy nos visitan sus organizadores, digamos. El doctor Daniel Sigalov. ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Cómo noches, está? un gusto como siempre estar aquí. Bueno. Y también la licenciada en psicopedagogía Lilian López. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a comenzar por el principio, doctor. ¿Cómo se originó esta idea de hacer este proyecto del encuentro de violencia? Qué buena pregunta. Yo creo que ya ni me acuerdo, pero más o menos sobre fin del año pasado, supongo que sobre fin digo porque uno llega a fin de año medio cansado y como que un día me saturó tanta noticia violenta en los medios y tanta cosa, así que empecé a pensar qué podíamos hacer para frenar esto un poco, para cambiar nuestras conductas. Y bueno, la idea fue encontrarnos para conversar, así que llevé el proyecto a Senderos, que lo recibió con agrado, como la mayor parte de mis locuras las recibe con agrado, y allí empezamos a trabajar en esto que primero habíamos pensado llamarlo congreso, pero después nos pareció medio rimbombante, y bueno, coloquio, pero es medio raro, y entonces terminó siendo el primer encuentro regional sobre violencia, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Río Tercero el viernes y el sábado. Dos jornadas que, por lo menos yo tengo que confesar, soy el primer sorprendido por el resultado, por la riqueza de lo que allí se vio y se escuchó, por la calidad y por la cantidad de público, porque en general este tipo de encuentros no suelen ser de una respuesta así muy masiva, ¿no? Pero realmente quedé muy gratamente sorprendido. Fue muy completo, hubo policías, jueces, profesionales. Se habló de todo tipo de violencia y violencia en general, ¿no es cierto? Fue surtidita la cosa, digamos. La tarde del viernes fue orientada de alguna manera hacia lo legal. Ella es la jefe del Departamento Interior de la Dirección de Violencia Familiar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Con ustedes la licenciada Emma García. Muchas gracias por su tiempo. Hombres y mujeres en situación de violencia, quiero aclarar por qué no hablo de violento y violenta. ¿Por qué no hablo de mujer maltratada o víctima? Porque víctima es un término muy estático y es la que la mataron. Y no nos olvidemos que la persona que ejerce violencia es una persona. Entonces, como tal, cuando yo intervengo, lo debo hacer libre de prejuicios. Tratando, y digo, en situación de violencia, porque considero, como decíamos recién con la doctora, que
esas personas van a poder salir de la situación de violencia siempre y cuando exista una intervención externa de un equipo que pueda asistirla. Digo asistencia y no digo tratamiento, porque se ha psicologizado muchísimo la violencia. Entonces mandamos a la psicóloga y fíjense ustedes que la persona que ejerce violencia utiliza muchas palabras, pero hay 3 que son típicas: puta, loca y que no sirve. Y te voy a mandar al psicólogo. En Córdoba te vamos a internar en el Morra o en el Neuro, por allá por Villa María Oliva debe ser. Entonces, si la persona que sufre violencia tiene un lavado de cerebro donde permanentemente le dicen eso, y yo la atiendo y le digo, te doy un turno para la psicóloga, salgo de acá y digo, mi marido tiene razón, estoy loca. La asistencia que se brinda es una asistencia psicosocioeducativa. Es decir, que la persona, tanto el hombre como la mujer, deben hacer un proceso de reflexión para desaprender conductas aprendidas. No se olviden que no se nace violento, que se aprende a hacerlo. Que la violencia no es una enfermedad, pero enferma. La verdad, doctor, que este encuentro ha sido muy interesante, una información muy buena para toda la sociedad, ¿no? Sí, en realidad yo quiero agradecer mucho a los presentes, porque vino gente, fue muy rico en cantidad de jueces de paz, vinieron, no me quiero olvidar de ninguno, pero quiero decir, vinieron de Dalmacio Vélez, vinieron de Los Zorros Oliva, vinieron de Las Isletillas, había creo que 12 jueces de paz, de Tancacha, creo que 12 jueces de paz que habían venido con todo lo que esto significa para ellos, trasladarse, venir, volver al día siguiente, ¿no? Eso denota la preocupación que hay, ¿no? Sí, ahora, de la misma manera que quiero agradecer a la gente que viene de tan lejos, quiero decir algo que tiene que sonar como una autocrítica válida, ¿no? Hubo más gente de afuera que de Río Tercero. Y realmente los grandes ausentes fueron las instituciones de Río Tercero y zona. Hubo muchos docentes, pero muy pocas escuelas representadas en forma institucional, como si el problema de la violencia no fuera también un problema de la escuela. Y el otro gran ausente fueron las víctimas de violencia, que también fueron invitadas puntual y personalmente, pero no asistieron. ¿Será por vergüenza, doctor? Si fue por la vergüenza y están viendo este programa, yo les quiero decir algo. En algún momento ustedes van a ver un testimonio fantástico de 2 criaturas que fueron víctimas de bullying. De todo lo que se vio en todo el encuentro, me parece que lo más constructivo fue este testimonio. No sé, Lilian, hemos visto... Realmente, o sea, fue mostrar qué es lo que pasa en las escuelas y, bueno, dicho por los chicos, realmente que tiene un valor incalculable y no que alguien venga a comentarnos qué es lo que pasa. Realmente fue muy interesante, aparte el valor de las nenas en poder mostrar la violencia sufrida en primera persona. Claro, por eso hubiera sido importante que las personas víctimas de violencia hubieran estado presentes, por el valor del testimonio dicho en primera persona. Una clase, muchachos, nos vemos la semana que viene. Muy bien, ahí está. ¿A dónde vas, idiota? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay! Con la reina, besito. Te voy a cortar el pelo.
Beso a la reina. ¿Te diviertes? ¿O está más padre grabar con la camarita? Pégale tú también, vas. Ahora tú te toca, pégale. O no, ya sé, si quieren le pegamos entre todos o qué. En el bullying, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Cobardes. Sé valiente. No permitas el bullying. Después cuando subieron la foto a Facebook, que también comentaban. Claro, hoy una foto que estoy grupal, que estaba con ellas, una profesora también comentó, riéndose de mí. También estaba una vez sentada de espalda y se me veía la ropa interior, entonces me sacaron una foto, la subieron al Facebook y yo no podía mostrarle a los profesores las cosas que ellos hacían porque es como que perdía valor, porque esas cosas pasaban en la red. Y yo les contaba, mira, están haciendo esto, en el BlackBerry ponen estados insultándome todo el tiempo. Los compañeros que se metían en el tema la pasaban re mal, porque si me defendían, ellos formaban, ya los insultaban, los aislaban, o tenían que terminar pidiéndole perdón al otro por haberme defendido. Y así todo el tiempo cosas pasaban y yo no quería ir al colegio. Llegó un punto que no quería ir más. Cuando me tenía que vestir para ir al colegio, me agarró un ataque de nervios increíble. Empecé a patalear y gritar que no quería ir. Me agarraron dolores de panza, estaba descompuesta por no querer ir al colegio, por no querer verlas. Cuando llegó la hora de firmar para el viaje de estudio, le dije no quiero ir porque quiero terminar el colegio y no darle las caras más a ninguno. Ya me cansé de todo, de que además de que ellas me estuvieran insultando todo el tiempo, el curso también empezaba a hacer de cuenta que no pasaba nada, o se empezaba a reír de las cosas que me hacían. Había una parte muy pequeña que me apoyaba, pero también la pasaba mal cuando lo hacían. Una compañera me defendió en un momento y la insultaron y la trataron re mal. La empezaron a bardear a una por los estados de BlackBerry, Twitter, a otras por Face, y otras en el mismo curso la insultaron y como que la desvalorizaban como persona. Las chicas ya leyeron también una definición y anduvo por ese lugar. Entonces, si hablamos del bullying como fenómeno localizado, tenemos que decir de qué es un fenómeno grupal. El bully no trabaja solo. El bully necesita de un séquito. Trasládenlo a cualquier lugar de la vida social. Y no piensen solamente en un alumno de escuela. El bully necesita séquito, si no, no hace lo que hace. Necesita ese apoyo dado desde algún lugar, y a veces no desde el lugar de la legitimidad, desde algún lugar. Y por distintas causas, temor, ser parte de o no ser parte de la agresión. Vaya a saber por qué yo me alineo con el bully. Pero el bully se mueve a través de un grupo. Nunca actúa solo, lo vimos recién en el video también. Nada más que el video está la postura contraria, entonces cuando todo el mundo se queda callado, hace entender al séquito de que no hay razones para seguir cierta corriente. Claro, porque es una propaganda. En las aulas ustedes lo deben estar viendo de otra manera. Es difícil hacer entender por qué seguís al otro. Hay que hacer toda una bajada de otro tipo para que eso llegue a algún lugar. Hay algo más ahí, Maricela. Entonces tiene que ver que lo que les planteaba al principio. Yo lo quería mirar al bullying para no ser teórico y repetir tanto manual que ya lo dijo y está bien, de que es una consecuencia de la sociedad en donde se han perdido los valores tradicionales. Los valores tradicionales, o se han quebrado. Por ahí entramos en discusiones teóricas, decir ya no hay valores. No, sí hay valores. Lo que pasa es que hay otros.
Se han devaluado algunos y han aparecido otros. Entonces tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de valores, o qué queremos recuperar cuando queremos traer los valores nuevamente al aula. Y las personas en este contexto actual, desde muy chiquitos, y eso ustedes deben tener imágenes familiares o vecinales, desde muy chiquitos aprenden en este contexto a transgredir las normas sin que nada les importe. Y ese es un elemento fundamental para que el bully actúe. El poder saltar la norma, el poder cruzar la valla, el poder saltar la línea esa. Porque si la sociedad todo vale, o yo hago la que me importa, o esto pasa de mí, pasa de largo, ¿qué pasa con la norma que ordena, no que castiga? Las normas no castigan, castigan si yo no cumplo con ellas. Pero la norma es ordenadora del ámbito social, de la vida en sociedad. El bully o la violencia aprende a transgredir la norma y aprende a generar un nuevo discurso para manejarse con el otro, al punto de que ser anómico no es lo visible. Parece que de alguna manera tienen sus propias normas para hacer lo que hacen. Es raro, pero es el mundo que nos está tocando. Por lo tanto, creo que acá vamos a las partes técnicas, que vamos a ir rápido. Esta es la estructura de una situación de bullying, sus actores. Los círculos son los actores de siempre, ¿sí? El acosador o agresor o victimario o hostigador, y el agredido, el acosado, la víctima y el hostigado. Yo ahí diría, y entiéndase en el contexto que estoy hablando, listo, ese es todo el problema, ahí están. A mí lo que me preocupa como docente, como vecino, como persona, es el papel de esta punta del triángulo, y también de estos, ¿sí? Y también de estos. Porque el bullying en una escuela no es el producto de Juan que se pelea u hostiga a Pedro. El problema en una escuela puede estar como María, que es seguidora, o Fernando, que es defensor, o la profe de historia, o el profe de historia, están mirando y no reaccionan. Porque acá hay algo claro, alguien que quiere agredir a alguien. Ahí se pone de manifiesto el fenómeno del bullying. ¿Qué pasa con el entorno? Pensando en la resolución, en que esto no nos ocurra. Porque el agresor, sin lugar a dudas, a través de sus características, que ya van a ver algunas rápidamente, está tocado por algo, y tal vez a veces por algo patológico. Y el agredido no es solamente el debilucho de la clase, también debe tener elementos que permitan esa agresión. Y no como un llamador, sino que su misma estructura hace que el otro lo elija para ser el blanco de sus burlas, de su violencia, de sus empujones. Entonces ahí podemos trabajar con los algo. ¿Qué pasa con lo otro que a veces es absolutamente anónimo y no tiene rostro? Porque mientras estamos esperando el recreo, parados acá, vemos que allá hay una situación de hostigamiento y no reaccionamos. Son los chicos, se pelean como todos los días. Y resulta que entre tanta pelea diaria y cotidiana podemos estar viviendo una situación concreta de bullying y la estamos desconociendo. Si atendemos a los roles, sí, la víctima, detrás está una plantilla fija, la víctima, que puede ser el agredido, el acosado o el hostigado, entra en un territorio, no entra, tiene algunas características que lo llevan a ser víctima. Por ejemplo, la autoculpabilización. Recién el testimonio nos decía de eso. Yo en un momento pensé que tenía la culpa, o algo parecido, dijo. Entra en ese terreno porque está siendo tan hostigado por el resto que parece que el resto tiene razón, y no la tiene. Es la presión del grupo la que ejerce sobre él ese concepto. Es vulnerable muchas veces, tiene una acusada timidez, asume el rol de sumisión, anda con miedo, es inseguro, no tiene posibilidad de autodefensa más de una vez. Yo no voy a entrar en cada una, es presentárselos. Pero si esa es la característica de una víctima, ¿dónde va a terminar esa víctima? Y probablemente en cualquiera de esos lugares. Va sufriendo un aislamiento progresivo dentro del grupo de pares que después lo va a trasladar socialmente, porque son conductas sociales que si se adquieren mal en la escuela se llevan a la vida. Va a terminar con alguna patología de algún tipo que tampoco se va a desenvolver en ese momento, tal vez aparece en el tiempo y en el origen va a estar el acoso. Va a terminar con la pérdida de confianza en sí mismo y quién tiene derecho
a hacerme creer que yo no puedo confiar en mí. Ahí está también la vulnerabilidad. Sin embargo, el acosador actúa desde ese lugar, decirme que yo no sirvo. En realidad el bully dice, yo soy el que vale, los otros no. Y el acosador dice, yo soy el que no valgo, los otros sí. Se van estableciendo esos roles. Y en esa relación es donde se establece precisamente la relación de sumisión y de dominancia. Se traduce en un rendimiento bajo en muchos casos, abandonan todo interés de querer ser mejor intelectualmente, comienzan a entablar relaciones sociales problemáticas, van rechazando el ámbito social, porque a veces no encuentran lo que encontró el testimonio, respuestas u orejas en su familia, a veces no lo encuentran. Y entonces se cierran en sí y van buscando la salida solos, pero guarda, porque a veces empiezan a manifestar conductas suicidas, hablando desde lo más tibio a lo más trágico. Esa es la víctima del bullying. Ese es el alumno que yo tengo sentado ahí que a veces no he visto y que puede estar. De ahí viene el compromiso de aprender a mirar.